Bueno, hoy estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Café Clínico, acá en la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Con nuestro invitado, el doctor Leonardo Santander, ya lo presentaron, vamos a complementar un poco. Es importante mencionar que el doctor Santander es jefe del equipo creador de la ficha digital del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena y jefe del Departamento de Gestión Clínica del hospital. Y también es socio fundador del nuevo Centro de Investigación de Inteligencia Artificial aplicada a la salud y candidato a doctor en Educación de la Universidad de Barcelona, así que hoy día tenemos un tremendo invitado en nuestro podcast. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bienvenido, doctor Santander. Bueno, un tema muy relevante que hace años está en discusión y estos últimos meses o tiempo muy en boga, ¿no es cierto? Que es la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial asociada a la salud. Un tema muy relevante y yo quisiera partir con la primera pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo nos puede servir o no servir a ejercer una buena medicina o una buena salud? Bueno, ahora el tema de inteligencia artificial está como en boca de todos, está súper de moda, lo que es genial. Si bien es bueno revisar los conceptos. Inteligencia artificial, cuando uno lo menciona, uno piensa al tiro en los chatbots, ¿cierto? O ChatGPT y estas cosas. Sin embargo, una de las definiciones que a mí más me gustan es cuando hablamos de inteligencia artificial como máquinas ejecutando acciones que involucran en el pensar, por decirlo de alguna forma. Y esto es importante porque de alguna manera nos hace darnos cuenta que, si bien ChatGPT es reciente, el que las máquinas estén ejecutando acciones que buscan emular o acercarse al proceso del pensar lleva muchos, muchos años. Y yo creo que es una reflexión importante a tener en cuenta. Muy interesante. Y hoy día vemos que la gente dice, estoy a favor, estoy en contra de la inteligencia artificial. ¿Tú estás a favor o estás en contra? Porque es el típico dilema que ¿Hay se que arma de partir con toda, esa pregunta claro, siempre o no? pregunta conflictiva. Yo por principio siempre estoy en contra de todo. No, Eso no, se mantiene así, se ¿no? mantiene, no, no, Bien. no. Sí, cuando uno se da cuenta que, como dije, la inteligencia artificial en el fondo es un espectro de funciones que van desde la aspiradora robot, que me encanta esto porque en el fondo es algo que uno lo ve como básico, hasta efectivamente poder conversar y interactuar como si hubiese una persona al otro lado. Estar en contra es como decir estoy en contra de los números, son parte de una realidad, están instaladas, ¿cierto? Hay ciertas cosas que me van a gustar más, ciertas cosas que me van a gustar menos. Sin embargo, es parte de la tecnología, estamos todo el día expuestos a ella, disfrutamos o sufrimos de ella en la medida que la usemos, pero no me parece adecuado decir, chuta, yo estoy a favor o en contra. Definitivamente puedo estar eh, celebrando o lamentando consecuencias que tenga el uso de alguna de estas tecnologías. Yo siempre critico mucho lo que le ha pasado, ¿cierto?, a nuestros adolescentes con el tema de Instagram y TikTok. Las redes sociales duras, ¿no? Sí, Sí. que en el fondo una de las cosas perversas que tienen son estos famosos llamados algoritmos, que en el fondo están diseñados para engancharte y que pueden, sobre Adictivos. todo, generar ciertas adicciones o pensamientos fijos en ideas que en una edad de la adolescencia que uno quiere que las ideas se vayan desarrollando y complejizando, pasa completamente lo contrario. Pero evidentemente esto es una tecnología que está. O sea, hay que convivir con ella y bien utilizarla, ¿no? Sobre todo el llamado es para los estudiantes, los que se están formando, porque hay que ser crítico de las inteligencias artificiales. Hay un concepto que me parece interesante, no es la inteligencia artificial, sino las inteligencias artificiales. ¿Cómo es eso, Leonardo? Sí, bueno, hace poco estábamos en las jornadas de urgenciología que estuvieron espectaculares, entre paréntesis, y me tocó hacer una presentación del tema igual y ahí les mencioné este concepto que no es mío, es de Claudia López, una ingeniero especialista en el tema, que es de la Federico Santa María, y que yo sepa, ella lo acuñó, yo no lo había escuchado en ningún otro lado, y es extraordinario porque tú te das cuenta que no estamos hablando de un producto nuevo, no estamos hablando si me gusta o no usar Word o Excel, sino que estamos hablando de es como decir, chuta, no me gustan las fórmulas. De eso es lo que estamos hablando. Y como dije, están en el día a día. Hay áreas en que han entrado con una fuerza increíble, que es educación. Y tú bien dijiste, en salud, chuta, si salud en esencia somos una variante potente de la educación. No Exacto. existe la salud sin educación. Estamos en constante proceso de aprender.
Así que nosotros debemos formarnos en este tema, debemos aprender para disfrutar sus virtudes y estar atentos, por supuesto, a los riesgos que involucra usar estas tecnologías. ¿Y cuáles serían, crees tú, las fortalezas de las inteligencias artificiales aplicadas a la salud o las debilidades de la IA? ¿O cómo nos pueden, en el fondo, ayudar, potenciar, perjudicar? Salieron unas revisiones muy buenas del New England hace poco que vimos, ¿cierto?, de cómo bien orientadas las IAs, vamos a decir, pueden potenciarnos como médicos o como personal de salud. No sé, ¿qué ejemplos así prácticos nos puedes dar de todo el abanico que podemos utilizar de las IAs? Wow, bueno, para no transformarlo en un monólogo, voy a elegir algunas cosas. En el fondo, de ahora en adelante, más que hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de de los modelos de lenguaje, ¿cierto? Los grandotes. Entiéndase ChatGPT, entiéndase Perplexity, DeepSeek, ¿cierto? Gemini, Claude, que en nuestro medio no se difundió tanto, pero que también está Grok, bueno, ya hay más. Entonces, de ahora en adelante vamos a hablar. Hay que buscar, ¿no? O sea, hay que buscar y porque están variando. Ahora, uno de los motores más grandes es efectivamente con los que interactuamos a través de ChatGPT, pero bueno, aquí tips o cosas a considerar. Yo creo que segmentémoslo en áreas. Y como hablé recién de educación, yo pienso que ahí hay varias herramientas que nos pueden servir y el otro día también mencionaba esto que resuena mucho con los estudiantes, como por ejemplo usar Notebook LM, que es una de la línea de Gemini, entre otras, o Gemini, y lo que te permite es tener un partner de estudio. En el fondo tú tienes un paper, lo puedes subir, te puede hacer resúmenes de este paper, te puede hacer lo que yo les contaba el otro día, igual que estos podcasts, que es una forma muy entretenida de acercarse al aprendizaje, y ahí estamos hablando que los contenidos del podcast o de los resúmenes van a ser los contenidos de la información que yo suba, del paper o del documento o la presentación que quiera subir. Me va a hacer resúmenes también, me va a transcribir voz en texto. O sea, yo grabo una clase y digo, chuta, me gustaría leer de nuevo la clase a la que fui, soy estudiante de pregrado, pero no la puedo subir aquí y lo transforma. Nos vamos a quedar sin pega nosotros. Exacto. No, vamos a enseñar, no. Lo que hay que ir sabiendo, entender es que no es una fe ciega que hay que tener. Y ahí yo siempre trato de hacer la analogía de que nosotros partimos de asumir que estas herramientas de los modelos de lenguaje funcionan como todas las otras herramientas tecnológicas que conocíamos, que es yo pongo en una celda un 5, en la otra celda un 10 y hago la fórmula de sumar la celda 1 y 2 y me va a dar 15. Eso cambió. Esta certeza, esta determinística que tienen las herramientas habituales cambió. No pensemos que funcionan así, sino que funcionan como una conversación, funcionan con probabilidades, funcionan con acercamiento a una serie de asumir cosas. Y por eso que los modelos de lenguaje que han sido especificados para ciertas tareas funcionan tan bien. En el fondo, imagínense que ustedes abren el ChatGPT y le preguntan, ¿qué cosa sería bueno comer hoy? Y sin darnos cuenta, nosotros partimos de la base que yo soy un adulto, ¿cierto? Tengo 43 años. Conoce ya tú. Y como si me conociera. Claro. Y que la palabra bueno significa, quizás desde mi perspectiva de internista, que pienso en una vida saludable, claro, que quisiera ciertos temas. Pero nada de eso está claro mientras yo no, en la interacción con la herramienta, esto es una herramienta, no le dé ciertas herramientas para que tome una mejor decisión. Entonces yo creo que lo que hay que acordarse cuando vamos a usar cualquiera de estas herramientas más abiertas, a diferencia de Notebook LM, por ejemplo, vamos a usar de nuevo un chatbot, que tenemos que decir quién va a ser esta herramienta, qué es lo que son mis principios morales, qué es para mí bueno, qué significa para mí todas estas cosas, y nos va a permitir que la precisión de esta conversación, que dijimos que no es una fórmula, la precisión de esta conversación va a ser cada vez más adaptada a lo que yo quisiera escuchar. Y ahí es donde tenemos que cambiar este hábito típico de Google. Claro, pregunta concreta, ¿no? Recomiéndame restaurante. Claro. ¿Dónde puedo comprar pan? ¿Dónde puedo, qué sé yo? No, ahora tengo que tener una relación muy distinta porque esta herramienta es extraordinariamente poderosa y es mi asistente, pero tiene cero capacidad de adivinar lo que yo estoy pensando. Y ahí hay que tener cuidado. Entonces, en salud, ¿cuál es la mejor forma de obtener buenos resultados? Voy armando carpetas por área, alimentándolo con artículos de investigación.
el contexto donde me desenvuelvo también. ¿Cuáles son tus recomendaciones en ese sentido? Sí, bueno, si pensamos en salud, em, como para buscar respuesta a preguntas clínicas, ahí es más delicado, ¿ya? Hay Mm. algunos chatbots que están construidos de tal forma, primero, que nos muestran las citas. Perplexity ahí es una de las mejores. Yo puedo entrenar cualquiera de estos modelos para que me muestre las citas. Sin embargo, el Perplexity te las da al tiro. Hay otras ya más sofisticadas que están pensadas en hacer incluso búsquedas bibliográficas, levantarme cosas como de texto. El otro día les hablaba de SciSpace, de Scite, scite.ai, que en el fondo lo que van a hacer, me van a responder mis preguntas, pero me las van a responder con evidencia. Sin embargo, ¿qué dice la misma evidencia de esto? El New England se ha dedicado mucho al tema de la inteligencia artificial. De hecho, hay una versión de inteligencia artificial de New England que hay que suscribirse aparte si uno tiene la suscripción del New England tradicional. Bueno, pero ellos han hecho hartas revisiones del tema y en la salud el impacto más genial de estos modelos de lenguaje, yo diría que está en el área de la educación, en salud. Sin embargo, para encontrar respuestas clínicas hay que tener algunas consideraciones. Uno, que se sabe que varias de estas herramientas pueden, en el fondo, dar respuestas que son imprecisas o incorrectas o que las encontraron en fuentes no confiables, primera cosa. Segundo, que como no sabe desde dónde estoy parado yo, la respuesta que me puede estar Muy dando amplia, ¿no? es Sí. muy amplia Sí. o Muy puede decir básica, muy que a veces pasa básica. que uno le pregunta y te dice algo. O sea, pues, miren, mientras no le demos un marco para que la herramienta se mueva, puede alucinar a niveles extraordinarios. Y lo más delicado que tiene, como está diseñada para interactuar bien con nosotros, es que no se va a notar. Sí, nos va a hablar de una forma que nos va a gustar, nos va a hablar de una forma que nos va a hacer sentir hasta inteligente mientras interactuamos con Claro. ella. Eso está programado, o sea, esto está hecho, es como Instagram. Ustedes hacen así en Instagram, ¿cierto? Lo Y que te gusta, nos va a ¿no? ir mostrando lo que nos gusta. Deporte, cine. Y estas herramientas van creciendo con nosotros, tienen una memoria, el chat GPT al menos, ahora Perplexity le agregó también, tiene una memoria de nuestras conversaciones, lo que es bueno porque de alguna manera tiene más contexto para darnos respuestas, pero también va a ser muy buena para hacer que se profundicen nuestros sesgos, que supongo que vamos a hablar de eso en algún momento. Pero para cerrarlo de salud bien concreto, ¿qué es lo que te sugieren estas revisiones como la del New England? Mira, si quieres responder una pregunta clínica del mejor tratamiento de algo, eh, por ahora, por ahora, mejor atenernos a las herramientas que hay que ya son buenas. Hay la Universidad de la Frontera, paga a un monto no despreciable la suscripción del UpToDate, que obviamente tiene la limitación de que es en inglés, pero por último ahí se puede usar un traductor. eh, y, y si vas a ese tipo de cosas, las respuestas mejores están ahí. Y lo otro que te obliga a esta búsqueda tradicional de respuesta en cosas como UpToDate, que siempre te va a dar un contexto. Porque Exacto. no lo encuentras al tiro. Entonces te va a obligar a, chuta, Buscar. quiero ver el otro día estábamos con un becado y viendo, chuta, cuál es la indicación, ¿cierto?, del inhibidor de bomba de protones en la UCI. Y no es una respuesta tan simple, entonces tienes que entender los riesgos, tienes que entender el contexto del paciente, no todos los pacientes son Sí, iguales, cuáles son los nivel de beneficios, evidencia, qué tipo de Diagnóstico. tratamiento está expuesto este paciente. Entonces, para preguntas concretas de diagnóstica y de ese tipo de precisiones, por ahora es mejor quedarnos con las herramientas tradicionales. Para hacer búsquedas más grandes, como dije, SciSpace y Scite son espectaculares, sobre todo porque son muy rápidos. Para hacer resúmenes de un paper, también funcionan muy bien. Pero no vayamos directo en salud a buscar diagnósticos, tratamientos o este tipo de respuesta en la herramienta de este tipo. De los chatbots. ¿Y tú cómo? Porque tú dices, hay que darle una buena intro. ¿Cómo una buena intro? ¿Cómo le das tú una buena intro al chatbot o a la aplicación para que te dé una respuesta satisfactoria y más específica para ti? Bueno, yo creo que el mayor desafío para obtener un buen resultado, se le acuñó el término de prompt, que viene de otras cosas, ¿cierto? De la ingeniería y la programación, pero ahora se asoció directamente a los chatbots. Y el prompt es la pregunta. ¿Cómo le agrego yo la pregunta? Algunos guiños hicimos ya al inicio de esta conversa. Eh, y hay muchas estrategias, hay cursos, hay diplomados en cómo hacer prompts, estas preguntas que llegan al nivel de una pregunta puede tener, si fueran páginas, 30 páginas. A ese nivel de precisión puede llegar. ¿Qué es lo que en el fondo necesita como algo muy básico un buen prompt? Definir qué es lo que quiero obtener. ¿Ya? Yo quiero saber qué
tipo de flores encajan mejor para una presentación de un podcast. Entonces, esa es la primera cosa. Eso es lo que yo quisiera resolver, mi duda como ser humano. ¿Qué necesito decirle a la máquina que sea? Entonces, quiero que sea una experta en paisajismo, por ejemplo. Entonces le digo, vas a ser una experta o experto en paisajismo para decidir esto que acabamos de decir de las flores. Y ahora tenemos que darle más contexto. Va a ser una reunión académica, pero también que busca ser cercana, ¿cierto?, a la población de Temuco, por decirlo así. Se va a transmitir en los medios. Va a haber iluminación de distintos tipos y le vamos dando todo el contexto que necesitemos. Y lo que ayuda también es agregar ejemplos. Por ejemplo, me gustaría que me hagas una tabla de esta forma y uno hace una pequeña descripción de lo que uno quiere como ejemplo y ojalá decir a quién va dirigido este producto, esta pregunta, cuál es el resultado final que yo esperaría. Y después de escribir todas esas cosas, recién ahí va el enter. Y eso podía ser una forma muy, muy básica de cómo partir interactuando con esta herramienta. Y los resultados van a ser diametralmente opuestos. Si quieren hacer el ejercicio, abren la ventanita y le preguntan primero la pregunta simple, de, digamos, no sé, DeepSeek, que la gracia es que es gratis, y en otra le agregan el prompt y se van a dar cuenta de que las respuestas son muy distintas. Y pueden ir más allá, ¿eh? Pueden pedir No siempre te va sugiriendo cosas, ¿no? Está bien, como que quiere... Te propone Pero eso lo hace nativamente, pero tú puedes pedir que sea aún más aguja, que tú puedes decirle, si te parece que mi pregunta no es suficientemente precisa, por favor interrógame sin piedad hasta que esté claro. Y va a seguir, y va a seguir. Lo bonito es que el resultado va a ser de altísima calidad y sirve, o sea, para hacer preguntas extraordinarias. Se han tratado de tabular un poquito qué herramienta usar para qué. Chatbots estoy hablando ahora, ¿ya? Y para hacer este tipo de preguntas abiertas, probablemente la mejor no es la que estamos usando, porque la mayoría está usando ChatGPT. La mejor es Perplexity. Perplexity, además que te dice las fuentes, en el fondo muchos la han instalado, vendido como nunca más uses Google. Para hacer este tipo de consultas, usa Perplexity, ¿ya? ¿Y cuándo debiéramos estar usando más ChatGPT? Que es muy poderoso y si tienen la versión pagada, ahora está incluso el motor detrás del GPT-5 que les contaba, que ahí si quieren en detalle vemos cuáles son las gracias sobre todo pero ahí ya uno puede llegar a un nivel de detalle que es distinto, por lo tanto, como el otro día hablamos con mi hermano que nos gusta esta cuestión y decía, mira, como dije, Google se transformó en Perplexity y ChatGPT es tu asistente personal. Para lo que tú quieras, créame un documento. Mira, toma estas 30 postulaciones, 50 postulaciones al programa y hazme una tabla donde diga los nombres, ¿cierto? Los puntos, qué sé yo. O sea, te puede hacer lo que uno quiera. Diséñame, tengo 36 becados en el programa, por favor, diséñame la rotación especial para que doy las características y me lo descarga en Excel, por dar un ejemplo, ¿me entiendes? Y me va a traer las fórmulas que sea. En el fondo, si yo lo pido y lo especifico, la respuesta va a estar en casi todos los casos. Incluye crear programas, presentaciones. Tablas, rúbricas. Leo, o sea, es tu asistente. ¿Y qué rol vamos a tener los profesionales, entonces, los profesionales de la salud? Porque, como nos cuentas, la inteligencia artificial llegó para quedarse, es algo que tenemos que aprender a usar y nos puede dar diagnóstico con certeza o no, y quizás mejor que un humano. Pero ¿cuál va a ser el rol nuestro como profesionales de la salud y en qué nos debemos enfocar hoy día en la formación de nuestros estudiantes de pre y posgrado en nuestra práctica clínica diaria también? Profunda la pregunta, pero así muy profunda la respuesta. Una muestra de qué tan potente está en esos ámbitos las herramientas de este tipo, en lo que es imágenes, es muy poderosa, muy, muy poderosa. Lo que quiero decir es que todos los roles clínicos que tienen o guardan relación, como dice, con imágenes, el futuro va a ser muy impactante los cambios que va a haber. Yo sé que siempre está el discurso de la IA no nos va a mentir. La IA ya está cambiando el mercado, está cambiando cómo funcionamos en el par de años que está instalada. Lo que es la interpretación de imágenes, o sea, radiología, si hablamos de nuestras especialidades, lo que es anatomía patológica, efectivamente tiene un impacto muy grande. ¿Qué logra hacer? Por supuesto que puede emular la pega de un clínico con altísima precisión, que solo va a ir aumentando a medida haya más exposición de la herramienta a más bases de datos en
en el fondo que si ve una placa pueda ver que sea un diagnóstico de Claro, tal cosa. certero, ¿no? Claro, Hoy día, una ¿qué se está haciendo? mamografía. Los expertos están validando, pero esto, una vez que se valida aquí, las placas en todo el mundo se van a ver parecidas. Así que la escalabilidad de esto es impresionante. Entonces, todo lo que involucre visión, que es una habilidad de la herramienta, visión, como dije, imágenes Lunares. Claro. en piel, ya sabemos, y el otro día les contaba, ¿cierto? En la jornada de urgenciología que ya ingresaron y fueron aceptadas, ¿cierto? Las primeras creaciones de investigación en base a piel, que en Chile ya hay otras, internacionalmente están validadas, le ha ido muy bien en melanoma, en no melanoma también. O sea, No, el todo lo que futuro, involucre a claramente. visión, impresionante. Se pueden comprar ecógrafos hoy día en el mercado que te va dando el diagnóstico de la imagen a medida vas haciendo la imagen. Viene con eso instalado. Otros ámbitos de la salud va a depender de cosas que todavía no nos gana la IA en la capacidad de interactuar con las personas. Si Eso. bien hay tareas específicas que hace muy bien. Se ha demostrado en algunos estudios que puede ser más empática. No son estudios muy grandes ya, pero hay un desafío, ¿no?, para nosotros de cuidemos lo humano. Y ahí yo creo que ese es el resumen de esto. O sea, valoremos aquellas cosas que nosotros hacemos mejor que nadie. La capacidad de poder empatizar con otro, la capacidad de entender y dimensionar la complejidad, eso sigue siendo una pega nuestra, ¿ya? O sea, tenemos que formar en relación médico-paciente, por una parte, en comunicación, ¿no es cierto? Porque no podemos perder estas capacidades que son muy humanas y de repente se difuminan en el currículum y en la práctica clínica diaria, y eso, pienso yo, va a marcar la diferencia. Belén, tú que un área de desarrollo tuya es la comunicación, ¿cómo ves esto O sea, yo en- creo que concuerdo con lo que dice Leo, que en el fondo las IA, ¿cierto?, van a ser nuestros súper asistentes y nos van a poder, yo creo, a nivel de salud pública y también a nivel poblacional, optimizar muchos procesos. Yo creo que van a tener grandes beneficios a nivel de la salud poblacional. Eso mismo, poner una base de datos con 5.000 mamografías y que te permita discernir de manera rápida cuáles están alterados, cuáles no, que entiendo que son cosas que se están haciendo. Pero a nivel ya humano, empático, mamífero, recién estábamos en el curso del hospital sobre entrega de noticias difíciles. El poder mamífero que tenemos nosotros de empatizar con una persona que está en distrés o que está sufriendo y de poder nosotros, y nuestras neuronas en espejo, porque la IA no tiene Exacto. neuronas, en el fondo, de llegar a un nivel de comunicación, ¿cierto? Yo creo que es irreemplazable. Pero concuerdo contigo, la inteligencia artificial igual está ayudando a entrenar en comunicación a algunas personas, a dar Aconseja, feedback, que yo creo que son cosas que los docentes debiéramos aprender también, a dar retroalimentación de manera correcta a los estudiantes o a los que estamos formando. Eh, pero como dices tú, o sea, la comunicación y todas estas herramientas de la inteligencia artificial y cómo uno poder usarlas de manera correcta son utilicémoslas imprescindibles bien, en los ¿no? currículums del No futuro. creamos a pie ¿Ah? ciego, ¿no? Es que, mira, Juntilla. los riesgos que tiene se han estudiado y están bien claros. El más conocido, que lo hablamos ya, ¿cierto?, que puede entregar información que es falsa. Que eso cada día es menor. Y si somos estrictos, es algo que nos pasa a los seres humanos también, ¿ya? Pero riesgos específicos de la herramienta son el tema del sesgo, Ujú. ¿cierto? Que hay un paper muy bonito, lo mencioné hace poco, en educación médica, en salud, y como hace tan rápida la transición al resultado, eh, evita que uno adquiera ciertos conocimientos que necesitamos, ¿cierto?, adquirir, y profundiza nuestros sesgos. El equivocarse, ¿no? Y, o sea, Sí. todos los sesgos que tengan que ver, imagínense el mismo del machismo. Yo tengo 3 hijas, po. Eh, y si tú le pides a la IA cualquier cosa que tenga que ver con poder, que tenga que ver con resolutividad, siempre te va a dar una imagen de un hombre que no tiene ninguna base, ninguna evidencia de ¿Es machista ningún. la IA, dices tú? Ay, Ah, O sea, claro, no, es lo peor, es peor. criticamos. No es que sea machista, sí, es siempre verdad. Se tiende a lo que alimenta, más sí, se Claro. repite. exacto. O la belleza, ponen puras imágenes. Sí, entonces yo pienso que ahí es uno de los roles humanos fundamentales en que nosotros definimos la moral, nosotros definimos qué es lo que nos parece que está bien, y ahí es donde debemos ser muy cuidadosos en que en el fondo estas son herramientas que siempre redondean a lo que más se repite nomás, ¿ya? Exacto. Y lo que más se repite no necesariamente es lo mejor, y eso no es culpa de la herramienta, es una necesidad
es una consecuencia obvia de la herramienta. Si en el fondo la herramienta no conversa con noción del lenguaje, lo que hace es que adivina, estos son como secuencias, y cada secuencia adivina qué es lo más probable de éxito, cuál es la palabra, porque es lenguaje, ¿cierto?, que más probablemente debería aparecer y que tiene más éxito y más impacto. Y la va eligiendo. En el fondo es un vendedor o vendedora increíble del producto. Y ahí es donde nosotros decimos, chuta, pero mi producto no se basa en qué es lo que me caiga mejor. Se basa en lo que es cierto, ¿no? En lo que más necesita una persona. Y ahí nuestro rol es fundamental, porque la IA no resuelve ese rol. Se han tratado de hacer cada vez mejor en eso, pero como es probabilística, siempre va a tender a responder por ese lado. Y ahí es donde nuestro rol pensante se hace tan relevante, y voy a robarme esto que salió de nuevo en el New England también, que el rol del centauro o el rol del cyborg. Y me encanta porque se ve en educación, que es la pega que tenemos los profes. ¿Sí? Nosotros somos profes, absolutamente, de sí. la audiencia también. Y chuta, mi rol como profe es educar. Y, y yo quiero que esta persona no se transforme en un transcriptor de lo que me dice el chatbot a una hoja de indicaciones. Sí, que eso sería el del cyborg, ¿sí? Como que estás tan mezclado con la máquina que cuesta discriminar en qué parte estás Claro. tú, sino en la del centauro de la mitología típica, donde hay un tremendo poder bajo tuyo, que es este cuerpo del caballo, ¿cierto?, en la analogía, pero responde a las necesidades y las acciones del hombre que está encima. Y en el fondo son herramientas a nuestra disposición. Por lo tanto, debemos conocerlas y debemos dominarlas, porque están para hacer lo que nosotros queremos. Y esto que suena como un discursillo es el elemento clave Clave, ¿no? en el uso. Esto es nuestro asistente, y como dijo la doctora Súper, Rodríguez hace un súper ratito, asistente. eh, que un término que existe cuando se estudia este tema, son augmentaciones de lo humano. Y yo, ¿cierto?, yo tengo astigmatismo, entonces tengo que usar esta cuestión para ver con mayor precisión. A mí me gusta el ejemplo de las bici eléctricas, me encuentro que si bien son muy caras todavía, son extraordinarias en el deporte. Y esto es lo mismo, me permite hacer cosas que yo no hubiese podido hacer en temas de tiempo o en temas de acceso o de habilidad. Si no sabes programar, no importa, él puede programar por No, ti. te ayuda, ¿no? Pero es Llegas a la cima más rápido. claro, es una super potencialización, por inventar una palabra, de uno mismo. ¿Se acuerdan cuando Bien. hablaron de Augmented Sí. Reality? O Es sea, lo no es un mismo, pero enemigo, es mi... Si sé utilizarlo, es tu aliado, me Es tu potencia. aliado. 100%. Bien. Doctor Santander, doctora Rodríguez, muchas gracias por esta interesante conversación y que da para discusión y análisis de una herramienta que llegó para quedarse, que es la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales. Muchas gracias por participar en esta iniciativa de la Facultad de Medicina y de Café Clínico, capítulo número 27. Muchas gracias, doctor Santander. Un aplauso.